Hola queridos amigos, hoy trataremos en la serie sobre Fulgencio Batista de mi canal YouTube la caída de su régimen. Aquí no voy a repetir la versión que hace 70 años vienen machacando los comunistas, porque este canal no es para darle propaganda a la dictadura de los Castros. Hoy trataré de ofrecerle el punto de vista de los batistianos, otra forma de interpretar lo que ocurrió y que llevó a la destrucción y a la ruina actual de Cuba. Esto para tratar de insuflar un poco de aire fresco en el tema, de variedad, y no repetir lo mismo, el mismo camino trillado que de siempre. Cada cual es libre de formar su propia opinión, pero creo que es interesante conocer la versión de los que les tocó perder. Yo soy Pedro Enrique Puyals y este es mi canal El Tesoro del Presidente. Luego del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, Batista no encontraba la forma de salir de Colombia. Él quería dar un viso civil a su gobierno. Él no quería ser el presidente. Él lo que quería ser era primer ministro, quizás recordando su época en los años 30, cuando era el poder en la sombra detrás del presidente. Se dio a la tarea de llamar a las figuras civiles de mayor relieve del país y de su simpatía para ofrecerle la presidencia. Saladrigas, García Montes y al doctor Emeterio Santovenia, pero todos las rechazaron. Santovenia llegó a decir que Batista había cogido un león por el rabo y que veríamos cómo podía soltarlo. Este episodio lo mencionan en sus libros el coronel Orlando Piedra, quien fuera jefe del Servicio de Investigaciones de la Policía bajo el gobierno de Batista, y José Suárez Núñez, que fue jefe de prensa del Palacio Presidencial bajo el gobierno de Batista. Desde el poder, Batista se dedicó a poner en práctica las medidas anunciadas. Combatió el ganterismo, favoreció las inversiones extranjeras, que junto a un ambicioso programa de construcciones de escuelas, hospitales, acueductos y otros, propició un auge económico y del empleo, y por tanto mejoraron las condiciones sociales. Batista, en medio de la Guerra Fría y las presiones norteamericanas, rompió con sus antiguos aliados comunistas. En 1955 creó el BRAC, Buró de Represión de Actividades Comunistas, a instancia de los Estados Unidos. El BRAC se convirtió desde sus inicios en un cuerpo escuálido y casi simbólico, y terminó por convertirse en un mero auxiliar del Servicio de Inteligencia Militar. El general Martín Díaz Tamayo, que fue su primer director y fue entrenado por la CIA en Washington, escribió en sus memorias: nuestro presidente subestimaba a los comunistas y se quejaba del poco presupuesto asignado y de que Batista rechazó la ayuda americana en este sentido. El teniente coronel Mariano Faget, que sucedió a Díaz Tamayo al frente del BRAC, también se quejó de la falta de presupuesto. Inclusive llegó a afirmar que tuvo que pagar de su propio bolsillo algunas de las operaciones de este buró. Este oficial Faget jugó un importante rol en la captura de un espía alemán en La Habana durante la Segunda Guerra Mundial. Este espía fue fusilado. Al final de este vídeo y en la descripción te dejaré el enlace a este vídeo de mi canal, que es muy interesante y te lo recomiendo. Para mantener el apoyo de los obreros, Batista hizo un pacto con la Confederación de Trabajadores de Cuba, controlada por el catalán Eusebio Mujal, que tuvo éxito en contraponerse a la CTC en manos de los comunistas de Lázaro Peña. La corrupción y el robo de fondos públicos disminuyó en comparación con el periodo auténtico, pero siempre se mantuvo, sobre todo en la cúpula militar. Ya hemos dicho que esta ha sido siempre una característica de todos los gobiernos cubanos. Los sectores populares habían recibido el golpe de 1952 con un cauto optimismo y dieron un voto de confianza temporal a Batista para que limpiara la corrupción de los auténticos, controlara el ejército y organizara elecciones. En la sociedad cubana se observaba una mezcla de confusión, resentimiento y esperanza, y confiaban en que Batista cumpliría sus promesas y pronto restaurase la democracia. En consecuencia, Batista anunció elecciones generales para 1954.
Fue entonces que se produjo el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel de Bayamo, organizados y ejecutados por Fidel Castro y un grupo de conspiradores. En este violento asalto murieron muchos soldados y después hubo una sangrienta venganza del ejército contra los asaltantes prisioneros. Hay que decir que antes de este hecho violento, el régimen surgido del 10 de marzo del 52 no se había caracterizado por la represión. Hasta ese momento no habían ocurrido hechos de sangre. A raíz de este asalto se suspendieron por primera vez las garantías constitucionales y por primera vez se aplicó la censura a la prensa. ¿Qué hubiera pasado en la historia de Cuba si Castro no hubiera asaltado estos cuarteles? Nunca lo sabremos. Pero yo creo que Cuba soportaría al régimen golpista de Batista por unos años más y luego hubiera vuelto a la normalidad democrática. Y Cuba se hubiera ahorrado la sangrienta guerra civil que fue la revolución de Castro y los fusilamientos y la represión inmediatamente posteriores y los casi 70 años de dictadura comunista que han seguido. Batista enfocó el asalto como un criminal atentado contra su revolución militar del 10 de marzo. Allí en Cuba todo el mundo decía que era revolucionario, que liberó al país de la corrupción y el pandillerismo. Desde este punto de vista, el asalto a Moncada podemos calificarlo como un acto contrarrevolucionario. Eso es para que vean que todo es relativo y todo es según el color del cristal con que se mira. Batista lo calificó como un acto de resentidos y despechados. También acusó a los asaltantes de tener ideas comunistas, quizá con la intención de frenar cualquier simpatía que pudiesen ganarse dentro del público estadounidense. Con el tiempo se demostró que este esfuerzo no fue fructífero. En un futuro abordaré el asalto al cuartel Moncada en un vídeo monográfico de mi canal. El régimen pensó en ese momento que el asalto era producto de las actividades del expresidente Prío, que efectivamente conspiraba desde Miami. Batista menospreció y subestimó la figura de Castro. No fue hasta 1957, cuando ya Castro se hallaba alzado en la Sierra Maestra, que de verdad se sintió amenazado. Esta opinión sobre Castro la tenía ya desde 1951, cuando Rafael Díaz Balar, afiliado al PAU, el partido de Batista, le presentó a su cuñado Fidel Castro en la finca de Cuquine, la residencia de Batista en La Habana. La reunión tuvo lugar en la biblioteca. El objetivo de Balar era meter a Fidel Castro en el PAU. Batista no se llevó una buena impresión de Fidel Castro y le dijo a su cuñado que no le llevara más a ese pistolero a su casa. Solo 2 años después, Castro asaltó el Moncada. Quizá el resentimiento tuvo también algo que ver en esta última acción. Según Jorge Suárez Núñez, Eduardo Chivas también tenía esa impresión y llamaba a Castro ese gangstercito. Batista, en 1953, no consideraba a Castro un problema y seguía pensando que Prío era su principal enemigo. En efecto, Prío ayudó con dinero a Fidel Castro en numerosas ocasiones, sobre todo en el exilio de este en México. Batista, empeñado en dotar de un carácter democrático a su gobierno, convocó las esperadas elecciones de 1954. Pero para deslegitimar al régimen, estas elecciones fueron víctimas de un boicot de los políticos y ningún partido quiso concurrir a los comicios. Esta maniobra de oposición se denominó retraimiento. Sin rival alguno, Batista ganaría las elecciones, pero al no tener competencia no pudo demostrar un respaldo definitivo del pueblo, o sea, una legitimidad definitiva. De todas formas, fueron unas elecciones tranquilas y con una buena participación. Contando además con el respaldo del ejército y los sindicatos, Batista se sintió seguro. Quizá por esto se permitió magnánimamente amnistiar a Fidel Castro en 1955 y al resto de los asaltantes del Moncada que estaban presos y condenados judicialmente en el presidio de Isla de Pinos. Contrasta esta actitud con la del propio Castro, que una vez convertido en dictador de Cuba jamás concedió una amnistía, ni mostró piedad ni misericordia por nadie, y sus prisioneros tuvieron que cumplir hasta el último día sus condenas largas, extraordinariamente largas, o acabar frente al pelotón de fusilamiento.
Batista y sus allegados, en sus escritos posteriores, han manifestado que la amnistía no la presentó ningún miembro del gobierno, sino un congresista de la oposición, Arturo Hernández, a quien luego Fidel hizo cumplir 5 años de cárcel una vez estuvo en el poder como premio. Escribe el coronel Piedra que él le preguntó a Batista y Batista le respondió: yo no estoy de acuerdo con la amnistía, pero es que la está pidiendo el 95% de la ciudadanía. Batista se limitó a firmarla después que el Congreso la aprobase. Podemos decir que el pueblo de Cuba hoy tiene lo que quiso tener. En esa ocasión, Díaz Balar, a la sazón subsecretario de Gobernación, desaconsejó la liberación de su excuñado. Mirta Díaz Balar Gutiérrez, la esposa de Castro, se había divorciado de Castro mientras éste estaba en prisión. De esto quiero contarles una curiosa anécdota. Sucedió que Castro tenía una amante, Natalia Revuelta, una bella y hermosa rubia, a la cual escribía amorosas cartas. El guardia encargado de la censura en la prisión, ya fuese por error o por maldad, cambió las cartas y a la esposa le envió la del amante y viceversa. Esta fue la gota que colmó el vaso de Mirta Díaz Balar. Ya insatisfecha con su conflictivo marido, que no se ocupaba ni de ella ni de su hijo y era un bitongo, y le pidió el divorcio. Esta anécdota la cuenta Alina Fernández en su libro La hija rebelde de Fidel Castro. Aquí estamos en el memorial a los pilotos que cayeron en la batalla de Bahía de Cochinos o Playa Girón. Tenemos aquí un ejemplar del bombardero B-26 bimotor, que fue el que se usó por parte de los exiliados en esta batalla. Y aprovecho este marco para presentarles mi libro, Bahía de Cochinos, Playa Girón, la batalla. En donde hago un análisis crítico del desempeño de ambos bandos en esta batalla y sobre todo las causas, las consecuencias y sobre quién fue el culpable de este fracaso. Está a la venta en Amazon y si os interesa el tema se los recomiendo encarecidamente. Los militares, encabezados por los Tabernilla, padre e hijo, también estuvieron en contra de la liberación de Castro y sus compinches, ya que la encontraban del todo ilógica, ya que todavía estaban recientes las muertes de los soldados del Moncada y sabían que Castro se pondría a conspirar en cuanto llegase a México. Esta medida fue como una bofetada que comenzó a abrir fisuras entre Batista y el ejército. Pero Batista estaba obsesionado con aparecer como un gobernante demócrata y compasivo, liberando a su enemigo público, detenido por la ejecución de actos crueles y sanguinarios. Esto le causó un gran orgullo y una enorme satisfacción. Esta despreocupación de Batista hacia Fidel Castro y su movimiento 26 de julio llegó al extremo de despreciar los informes de inteligencia de sus agentes en México que le informaban de los preparativos de la expedición del yate Granma. El día del desembarco de Castro, Batista no tomó ninguna medida. Estuvo jugando una partida de canasta en una casa de unos amigos hasta las 10 de la noche y a esa hora fue que ordenó enviar tan solo un contingente de 40 soldados a detener a los insurgentes. El coronel Piedra afirma que él conocía la hora de la partida, el lugar y la ruta que seguiría el yate Granma. El coronel Piedra viajó a México y denunció a las autoridades mexicanas las actividades conspirativas del grupo de Fidel Castro y los mexicanos los detuvieron y confiscaron las armas. Pero a los pocos días los mexicanos soltaron a Fidel Castro y le devolvieron el arsenal. O sea que podemos decir que México tuvo una actitud traicionera ahí respecto a la Cuba de Batista. Esta actitud contrasta con la preocupación que tenía Batista por las conspiraciones de los auténticos y por Prío. Todas fueron reprimidas con diligencia. Por ejemplo, el asalto al cuartel Goycuría de Matanzas y el desembarco del yate Corintia fueron rápidamente reprimidas y sus integrantes liquidados. En cambio, con Fidel Castro se procedió con desgana y con poca eficiencia.
Batista había tratado de legitimar el golpe del 10 de marzo, presentándolo como una garantía de paz y orden social. En medio de la violencia desatada por los rebeldes de Castro y la respuesta contundente de los órganos represivos, desapareció esta justificación. En cuanto a las promesas de restaurar la democracia con brevedad, el boicot a las elecciones y la campaña de descrédito llevada a cabo en su contra por los partidos de la oposición hicieron desaparecer también esta justificación. Ante los ojos de la opinión pública, Batista trataba de dar una apariencia democrática y a la vez tenía que ejercer una fuerte represión. Esta dualidad entre cosas totalmente opuestas hizo que ninguna de las dos se alcanzaran. El embajador español en Cuba, Pablo Logendio, marqués de Bellisca, informó al gobierno de Madrid refiriéndose a Batista: tiene todas las desventajas de la democracia y ninguna de las ventajas de la dictadura. Esta misma opinión de que Batista era muy blando la expresó el dictador dominicano Trujillo, que de represión sabía un rato largo. A Batista la lucha en la sierra y los desembarcos le importaban poco. Más le preocupaba la acción terrorista, que era diaria y creciente en las ciudades y afectaba terriblemente la vida de los cubanos todos los días. Tanto en La Habana como en las ciudades del interior tenían lugar actos de sabotaje y bombas contra comercios y medios de transportes y cines y cabarets y cuando sonaba el cañonazo se ponían las bombas para que explotaran juntos. Esas mechas duraban 2 o 3 minutos. Entonces se concibe alrededor de las 9 de la noche esa acción, ¿no? Y en realidad fue en un lapso de 15 o 20 minutos, antes o después de las 9, que explotaron esas 100 bombas, que en realidad no fueron 100, fueron más de 100 bombas, pero se les llama la noche de las 100 bombas. Y también se producían atentados contra altas personalidades del régimen y contra simples policías. Hasta secuestros de aviones se llegaron a perpetrar por los revolucionarios de Castro. A Batista también le molestaba la propaganda en los medios contra su régimen que se llevaban a cabo los exiliados en los Estados Unidos. Y para contrarrestar esta propaganda rebelde, trataba de ocultar la gravedad de las incursiones guerrilleras y resaltar el progreso económico. Durante esta década hubo un gran progreso económico. La construcción de obras públicas e infraestructuras alcanzó un nivel nunca antes visto. Batista puso en marcha el Plan de Desarrollo Económico Social y creó un banco público para financiarlo. Por todo el país se construyeron carreteras, áreas residenciales, puentes, escuelas y hospitales que beneficiaban a la masa de la población cubana. La mayoría de estas nuevas construcciones posteriormente se las apropió Castro y se las atribuyó como logros de la revolución. Los colaboradores de Batista declararon después, en el exilio, que los contratistas pagaban comisiones al presidente por el otorgamiento de los contratos públicos y esto proporcionó a Batista una gran fortuna. Los familiares de Batista lo niegan y lo atribuyen al resentimiento y al querer salvar su responsabilidad, achacándole todos los robos a Batista. Batista promovió la inversión de capital extranjero que benefició al desarrollo del país, pero le han criticado mucho la construcción de hoteles y casinos, muchos con la participación de la mafia americana. Pero hay que señalar que el turismo y el juego son industrias de las que viven muchos países actualmente. Hoy en día vemos cómo en La Habana se apuesta también por el turismo y los hoteles. Se han construido numerosos hoteles que permanecen vacíos y presiento que pronto veremos abrir casinos en ellos. Creo que la dictadura cubana en algún momento lo hará con tal de llenar estos hoteles. Hugh Thomas, el gran hispanista británico, en su libro Cuba en busca de la libertad, ha dicho que las revoluciones en Cuba suceden siempre en tiempos de prosperidad. Así fue en 1895 y en 1959. Quizá por eso ahora no hay ningún levantamiento contra el régimen comunista, quizá debido a la terrible situación económica y a la miseria que impera actualmente en la isla. Hasta aquí el vídeo de hoy.
Quiero dejarlo aquí para que no se haga muy largo y no os vaya a cansar. En él hemos visto la segunda presidencia de Fulgencio Batista, durante la cual impulsó uno de los planes de obras públicas más ambiciosos de la historia de Cuba. El país vivió un momento de auge económico, con grandes proyectos, inversión extranjera y crecimiento visible. Pero mientras se construían carreteras, túneles y escuelas, la estabilidad política se desmoronaba, la oposición crecía, la violencia se intensificaba y el régimen empezaba a tambalearse. En el próximo episodio entraremos en los dos últimos años del batistato, 1957 y 58, hasta llegar al derrumbe y la caída final de Fulgencio Batista, el hombre que marcó una era en la historia de Cuba. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al Tesoro del Presidente, activa la campana y no te pierdas el próximo capítulo, el más intenso de esta historia. Nos vemos en el próximo episodio.